¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto. Ya de jueves, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, se sumó al Instituto Nacional de Acceso a la Información, al INAI, y también presentará una acción de inconstitucionalidad contra el padrón de telefonía celular que impulsó Morena, el mismo que te pedirá datos biométricos y que nos los pedirá a todas las personas usuarias de la telefonía celular. Este caso llegará al Poder Judicial, que deberá decidir si es o no constitucional. ¿Se avecina otra derrota judicial para los proyectos impulsados por la 4T? Adrián de la Garza, el candidato a la gubernatura de Nuevo León, acusado de prometer apoyos a mujeres si gana la elección, se fue a Washington, D.C. y tuvo un encuentro con el titular de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro. ¿De qué hablaron y qué respondió a esto el presidente López Obrador? Desde el 2018, México tiene ya paridad a nivel legislativo y ahora estamos en la antesala de la paridad en todo y a todos los niveles de gobierno. Incluso el gabinete del presidente López Obrador es el que tiene el mayor número de mujeres secretarias de Estado en la historia. Sin embargo, un estudio reciente revela que persiste la disparidad en los salarios de cuánto gana una mujer en la administración federal respecto a un hombre con el mismo cargo. ¿Podrá la 4T terminar con esta discriminación? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de jueves. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, se sumó al INAI y ayer su pleno votó por presentar una acción de inconstitucionalidad en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. El instituto dice que no tiene dinero, en primer lugar que no tiene dinero para ponerlo en marcha, mientras que organizaciones por los derechos digitales piden a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, sumarse e interponer también una acción de inconstitucionalidad, pero por el tema de que viola los derechos de las personas usuarias de teléfonos celulares. Veamos el contexto. El Instituto Federal de Telecomunicaciones presentará una controversia constitucional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Este miércoles, el Pleno del Instituto consideró que no existe justificación para que este organismo deba instalar, operar, regular y mantener el PANAUT con cargo a su presupuesto. En el voto de los 5 integrantes del Pleno, el IFT determinó que la reforma aprobada en abril pasado significa una afectación directa a su autonomía. En un comunicado apuntó que ni en la planeación presupuestal ni en el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2021 hay recursos asignados para poner en marcha el padrón. Según información ofrecida por el mismo IFT, el padrón requerirá 109 millones de pesos de su presupuesto para ponerlo en marcha, además de la contratación de 150 funcionarios. De igual forma, el Pleno consideró que la reforma contiene elementos que podrían contraponerse a su mandato de garantizar los derechos contenidos en los artículos 6 y 7 de la Constitución, relacionados con el libre acceso a las tecnologías y la información. La reforma establece que el PANAUT contendrá datos personales y biométricos de cada persona que registre una línea telefónica móvil. Aunque entró en vigor el pasado 17 de abril, el padrón no se ha puesto en marcha. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, también aprobó presentar una acción de inconstitucionalidad por considerar que el padrón afecta los derechos humanos, el acceso a la información pública y los programas de datos personales. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de jueves y como cada martes y jueves, Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Bienvenido. Aurora Espina, investigadora y militante del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Aurora? Muy bien, buenas noches, un gusto estar con todos. Bienvenida. Hoy nos acompaña a la mesa Ana Montaño, feminista y activista, amiga de este espacio. ¿Cómo estás, Ana? Bien, gracias, contenta de estar acá. Buenas noches a todas y a todos. Bienvenida. Y regresa también a la mesa José Ignacio Razo, él es columnista y empresario. ¿Cómo estás? Bienvenido. Perdón, pero no estoy escuchando nada. Creo que no nos está escuchando José Ignacio. Ahorita regresamos con él, pero mientras vamos contigo, empiezo contigo, Aurora. ¿Cómo ves? Se está avecinando, como preguntaba yo, una nueva derrota para la 4T en tribunales. Parece ser que tema que impulsa, tema que se le cae en algún tribunal, ¿no? Ya sea la reforma energética, el Tren Maya, el aeropuerto y ahora parece ser que este padrón. ¿Qué está pasando? Pues yo creo que no saben hacer leyes o no saben leer bien la Constitución, porque todas las propuestas que justamente les han ido funcionando mal es porque tienen controversias constitucionales. Y en este caso, pues está muy bien esta actuación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que justamente en su labor como órgano autónomo actúa en defensa de los usuarios, de las y los mexicanos,
en este tema de meter una controversia constitucional y particularmente defendiendo también la propia actuación institucional del IFT, precisamente porque no cuentan ni con los recursos ni con los medios para llevar a cabo los trabajos de manejo de este padrón. Y ahí yo creo que también faltaría esperar a ver si la CNDH deja de ponerle tanta atención a lo que está pasando con Notimex y ahora sí se centra en proteger a la ciudadanía y mete una acción de inconstitucionalidad defendiendo los derechos de las y los usuarios de telefonía móvil en nuestro país. Hay que recordar varias cosas. Una, está comprobado que este tipo de padrones pues, son completamente ineficientes, además de que solo existen en países, en regímenes autoritarios bajo este mismo mecanismo de tantos datos e información personales. Y también es ingenuo creer que quienes están en la delincuencia organizada se van a registrar de manera voluntaria en este padrón y que vamos a tener en automático estos datos y por ende se va a acabar con los crímenes. Esto es algo que no ha funcionado ni va a funcionar. Y la otra también, recordar que la persona a la que se le está comisionando el manejo de este padrón es Ricardo Mejía Verdeja, hoy subsecretario de Seguridad, y que entonces fue secretario de Organización de Convergencia. Fue a quien se le sancionó en 2017 con una multa de 76 millones de pesos por la filtración del padrón electoral en el año 2013. Entonces, yo no sé qué opinen los demás panelistas de la mesa, pero yo no me quedaría tranquila en saber que una persona que ya ha filtrado con anterioridad datos personales, como lo es el padrón electoral de todo el país, pues ahora se haga cargo de una base de datos con información tan particular y tan específica y delicada como son los datos biométricos de las y los ciudadanos mexicanos. Bien, pues vamos a escuchar precisamente qué piensa la mesa restante. Vamos a escuchar primero a Alejandro. Habíamos platicado de este tema hace algunas semanas, Alejandro. Tú no estabas tampoco tan de acuerdo, si te parecía hasta preocupante un poco, digamos, que se pidiesen los datos biométricos, pero también, digamos, la lectura que hizo Aurora ahorita, en efecto, es una, ¿no? Algo pasa que los temas que están impulsando, de repente se le caen en tribunales, pero también otra lectura es, miren, está funcionando el Poder Judicial, porque estos temas están llegando a de acciones de inconstitucionalidad y pues, el Poder Judicial está decidiendo de manera autónoma. Qué bueno que hiciste ese disclaimer porque tengo que reconocer que a mí no me gusta mucho esta iniciativa. Sí, Sin lo embargo, recuerdo. tampoco podemos desconocer que sí hay todo un operativo de los lobbies de las grandes empresas de telefonía celular de este país, porque está afectando a su modelo de negocios, porque, a ver, los biométricos y sobre todo las huellas dactilares ya los piden para telefonía de prepago. No, bueno, domiciliaria, mes con mes, las son por contrato. Y en donde se está el gran boquete, que es en la inmensa mayoría, es en las telefonías de tarjetas telefónicas, ¿no? Que pagas con anticipación, efectivamente. Y eso está afectando efectivamente su modelo de negocios y ya están incidiendo con estos lobbies y cabildeos en decisiones de organismos que son quizás autónomos del gobierno de la República y del interés público, pero que son absolutamente dependientes del interés privado. Y yo, además de las deficiencias constitucionales que he mencionado en programas anteriores, como temas de datos personales, de privacidad, etcétera, lo que veo aquí en esta es una deficiencia constitucional de atribuir por parte de la mayoría legislativa a un órgano autónomo esta función del manejo del padrón a un órgano autónomo que está en vías de extinción, porque efectivamente este órgano autónomo va a desaparecer en el corto plazo y sus funciones van a ser transferidas de nueva cuenta, como nunca debió haber dejado de pasar, salvo por la ocurrencia del momento de Enrique Peña Nieto y del Pacto por México, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y tampoco hay que tener una bola mágica para saber que este caso va a llegar a la mesa, al despacho del juez Gómez Fierro. Y sí es preocupante que se esté pensando en este modelo idílico para este sector minoritario de las oligarquías, de un gobierno de técnicos escindidos del conflicto democrático, de la rendición de cuentas, que nadie elige, pero que están tomando decisiones determinantes para el país. Y también es preocupante que las principales figuras de la oposición no provengan de la política ni de los partidos políticos, sino del Poder Judicial, como en este caso del señor Gómez Fierro, aquí equipararía como una versión mexicana del juez Sergio Moro, aquel que encarceló a Luis Ignacio Lula da Silva, y aquí que fue recibido y encumbrado por parte de la intelectualidad de derecha de los conservadores en México, y que posteriormente se notificó, se quedó claro que Lula no había cometido ningún delito, que esto fue una guerra judicial, un lawfare,
y el señor Sergio Moro terminó trabajando de ministro de Justicia en un gobierno de extrema derecha como es el de Bolsonaro. Hay que recordar aquí, porque también es importante que haya acciones de inconstitucionalidad, pero creo que ya hay un uso abusivo de estos amparos y de estas figuras, y hay que recordar que finalmente el poder legislativo es el depositario de la soberanía popular y que ningún juez puede estar por encima de esta soberanía popular, y es lo que me preocupa, que están apostando este sector del conservadurismo por un modelo pues de gobiernos de técnicos escindidos del conflicto y de la rendición de cuentas democrática. Bien, a ver, ¿coincides con esta lectura? No tenemos todavía a José Ignacio, está teniendo problemas para la conexión, pero entonces voy contigo, Ana, porque te iba a preguntar, más bien al contrapunto para José Ignacio, porque me imagino que tú coincides con Alejandro, pero el tema es, Alejandro habla de este juez Fierro como un opositor. ¿Así es como hay que ver a los jueces y a las juezas del Poder Judicial? A él, ¿no? Sí, es que yo no creo, a ver, o sea, esta narrativa en la que quieren poner de que la cuarta transformación es quien hace estas distinciones, pues no, a ver, y también es muy importante, y creo que ese es un tema que se está poniendo en la conversación pública, pues que si la autonomía institucional existe o no, porque finalmente las personas que están dentro de las instituciones pues tienen filias, fobias, ideologías, posturas políticas, contextos previos, un montón de cosas, ¿no? Entonces, pretender que hay una verdad universal que es la que sostiene la Corte o cualquier institución versus ahí sí un programa político que tiene un gobierno, ¿no? Que por cierto, como bien recuerda Alejandro, pues es un gobierno con un alto índice de aprobación popular, pues bueno, creo que ahí es donde nos ponemos en esta discusión de tecnocracia versus democracia, ¿no? Y yo creo que, pues no sé si le llamaría la oposición en ese sentido, pero sin duda ha tenido una actuación con una fuerte carga política que no únicamente tiene que ver con lo jurídico, que además, por cierto, también está siempre sujeto a interpretación, y que bueno, pues que también habría que analizar desde lo jurídico, pues qué tanta validez tienen y han tenido sus decisiones, como ha sucedido con un montón de decisiones recientes, ¿no? Desde tanto en la Suprema Corte como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Bueno, en este tribunal específico que también es parte de la Corte. Entonces, bueno, yo quería hacer una pequeña diferencia también en este mismo sentido entre la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, porque son dos mecanismos distintos. El INAI presentó una acción de inconstitucionalidad porque de lo que habla es que hay una contradicción entre esta reforma, ¿no?, a la ley de telecomunicaciones y los preceptos constitucionales. Una controversia constitucional, que es lo que presentó el IFT, tiene más que ver con las atribuciones que tienen los órganos para generar ciertas normas. Entonces, el IFT lo que dice es que, pues bueno, que tanto, o sea, deja de lado, y eso también a mí me tocó debatirlo en algún punto en este espacio, y hablábamos de eso, que lo que a mí me parecía problemático de esta reforma, además de muchas cosas de interpretación y de si es necesaria o si es útil, etcétera, pero respecto a la parte de derechos humanos y la parte constitucional, pues era precisamente que pues el hecho de que se limitara el acceso a los servicios de telecomunicaciones de los usuarios, dependiendo si hacían o no un registro de sus datos biométricos, que por cierto nunca quedó, o bueno, hasta el momento el IFT no ha determinado cuáles van a ser esos datos biométricos, que podrían ser datos que ya estén en uso del mismo Estado a través de distintas instituciones. Esa interpretación de que nos iban a pedir la huella dactilar y demás, pues nunca fue oficial porque todavía no la determinaba el instituto. Pero bueno, más allá de eso, sí la parte de que se pueda condicionar, es decir, yo no puedo tener acceso a una línea telefónica si no accedo o por cualquier razón, aunque no sea voluntaria, sino incluso material, ¿no? Tengo la capacidad de registrarme. Eso pues genera sí efectivamente una pues, posible violación a los derechos humanos en términos del acceso a los servicios de telecomunicación. Yo creo que también ahí hay un montón de interpretaciones, ¿no? Porque pues qué tanto es un derecho humano tener una línea telefónica móvil, o entonces pues tendríamos que irnos a un montón de otras determinaciones, pero sí creo que ahí hay una posible controversia y pues bueno, en el sentido también de la autonomía presupuestal es lo que alega el IFT, ¿no? Pues bueno, sí tiene que revisarse, sin duda es una reforma que tiene un montón de cosas que verse, y qué bueno que lo vaya a discutir la Corte. Ojalá se haga de la manera más apegada a derecho posible, sin la parte política, ¿no? Perfecto. Bueno, y finalmente vamos con la opinión de José Ignacio. A ver, José Ignacio, decía Alejandro hace ratito que hablaba un poco con esta narrativa de, bueno, este juez casi como opositor.
Y yo me acuerdo en su momento a Felipe Calderón hablando del actual ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, a quien, por cierto, él mismo nominó a la Él lo Suprema nombró. Corte casi como un opositor por el tema de la guardería ABC. ¿Es correcto ver a los jueces así como opositores? Porque según, digamos, Alejandro decía, no, es que este juez parece más un opositor y comparó con el juez Moro en Brasil, quien acabó trabajando para un gobierno de derecha y quien fue el enemigo, digamos, de Dilma Rousseff y de Lula. Pero ¿son realmente, es correcto ver a los jueces y los integrantes del Poder Judicial de esta manera o simplemente están haciendo su chamba y pues apegados a la legalidad y a la constitucionalidad de las normas? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo no creo que hay que ver a los jueces como enemigos, creo que hay que entender la ley y tratar de respetarla, pero yo me voy un poco al fondo del tema de la ley que yo no estoy de acuerdo por sus riesgos, porque no confiamos en el uso que le van a dar a nuestros datos, por la ambigüedad en la que está la ley redactada, por la falta de lineamientos claros y porque vivimos en un México donde no se confía en el gobierno y con razón. Está la controversia por parte del IFT basada en la falta de presupuesto, por no tener también las soluciones técnicas necesarias y por el poco plazo que le están dando para implementarla. Pero también está la acción de inconstitucionalidad que va a presentar el INAI. Ellos están buscando la suspensión de la ley, entre otras cosas, por caer en riesgos innecesarios, porque en el fondo el problema es el crimen organizado y se debe atacar, pero no hay que hacerlo con leyes improvisadas, riesgosas y en contra de nuestros propios derechos. Y aquí al último me gustaría mencionar que no me sorprende, pero se me hace sumamente alarmante el silencio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por un lado, protege casos como el de San Juana Martínez y por otro, en este tema sumamente sensible para los derechos de la ciudadanía, no se pronuncia. Me parece este silencio que es alarmante. Un silencio alarmante. En efecto, varias organizaciones han pedido que la Comisión Nacional de Derechos Humanos también se pronuncie sobre este tema. Ya hemos tocado en varias ocasiones el papel de esta comisión y el papel de su titular, Rosario Piedra Ibarra, pero para no desviar la atención y para poder regresar después del bloque con el tiempo definido para el siguiente tema, vamos a una pausa y si quieren retomamos este tema más adelante, si es que acaso despierta o no la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a esta ley. Regresando de la pausa, Adrián de la Garza, candidato a la gobernatura de Nuevo León, acudió en Washington, D.C. ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, para denunciar que la libertad y la democracia están en riesgo, así lo dijo, pero el gobierno de López Obrador dice que no hay nada que ocultar y que pueden venir observadores. Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Al día siguiente de que la Fiscalía General de la República, la FGR, abriera una carpeta de investigación en su contra, el priista Adrián de la Garza, candidato a gobernador en el estado de Nueva León, ya andaba en Washington, D.C., en la capital de Estados Unidos. Ayer el candidato al gobierno de Nuevo León informó que se reunió allá en Estados Unidos con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro. Dijo que no iba por el tema de la elección en Nuevo León, sino por algo más grande, que es la democracia en México. Así lo dijo. De la Garza agregó que expuso la situación que se vive en nuestro país y la intervención del presidente López Obrador en el proceso electoral, también así lo señaló. El periodista dijo que el presidente atenta contra las libertades y contra la democracia, violando la Carta Democrática Interamericana. La Fiscalía General de la República informó esta semana que investiga a los candidatos de la Garza y Samuel García, de Movimiento Ciudadano, por posibles delitos electorales. Y fue el tema que hemos discutido en esta mesa en varias ocasiones. De la Garza fue denunciado por el presidente López Obrador y parece que por otras ciudadanas y ciudadanos por ofrecer un apoyo económico bimestral a las mujeres en caso de ganar la elección. De hecho, fue denunciado también por el mismo Samuel García hasta en 5 ocasiones. Hoy el presidente López Obrador dijo que su gobierno no tiene nada que ocultar y que no impide a nadie que observe lo que está sucediendo en México.
La OEA enviará una misión de visitantes extranjeros para observar las próximas elecciones federales y locales desde el 6 de junio a invitación del INE, del Instituto Nacional Electoral, como lo ha hecho en prácticamente todos los procesos electorales desde el año 2009. A ver, ¿cómo ves este tema? Empiezo contigo, Alejandro. Generó mucho ruido en redes sociales esta visita del candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León allá en Washington, D.C. Digamos que Almagro tampoco es un personaje pues, muy popular entre ciertos grupos de las izquierdas mexicanas y latinoamericanas, pero ¿cómo ves esta visita? Muchos acaban por ahí los memes también de Mariana Gómez del Campo cuando también fue a la OEA a dejar una carta. ¿Cómo lo ves? Que ya tiene su oficina anexa, ¿no? En la OEA. A ver, yo creo que es lamentable lo que ha hecho Almagro con una institución tan importante como la OEA. Yo lo compararía con el Rey Midas, pero a la inversa, porque todo lo que ha tocado lo ha corrompido. En primer lugar, ha vuelto a la OEA en un brazo político de Estados Unidos para la región. Luego ha facilitado golpes de Estado, como en el caso de Bolivia, que afortunadamente ya se restauró el orden democrático. Ha sido factor de desestabilización no solo en la región. La más reciente, su declaración incendiaria, la de lunes, cuando se solidarizó con Israel sin consultar a los países miembros, a los estados miembros sobre esto. Y ayer, con los bombardeos israelíes en edificios civiles que acabaron con la vida de 17 menores de edad, pues evidentemente mutis, silencio en torno a, no se solidarizó evidentemente con la franja de Gaza. Y es en este contexto en el que Adrián de la Garza visita a Almagro. Y hay que decir que Adrián de la Garza, pues efectivamente está incurriendo en delitos electorales. El artículo 7, fracción séptima de la ley de delitos electorales establece que solicitar votos a cambio de promesas de dinero, como es con sus tarjetas, pues efectivamente es un delito electoral. Hay que decir que Adrián de la Garza, pues simplemente está reeditando el caso de Monex, solo que esta vez, ahora que los priistas están fuera del poder, con un plástico sin fondo. Pero la promesa es que en este plástico van a depositar fondos si es que llega a ganar el PRI, pero de ninguna manera resta la gravedad al caso de Monex y efectivamente es una reedición, pero ahora digamos con un pagaré en vez de una compra de votos en el presente, una promesa de compra de voto a futuro. Y es el señor que recibe la Organización de Estados Americanos, un señor que está bastante extraviado y que realmente creo que es lamentable. Ojalá vengan observadores de la OEA y de otras organizaciones, eso pues es un trabajo habitual del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero que no venga Almagro, sí, porque efectivamente todo lo que ha tocado en procesos de democráticos no ha sido un facilitador, no ha sido un democratizador, sino ha sido un desestabilizador en la región. ¿Coincides con esta lectura, José Ignacio? En general, la Organización de Estados Americanos, digamos que no gusta prácticamente a ningún país en América Latina. Es muy difícil, ha sido muy polémica porque hay quien dice, a veces se pasa de sus declaraciones, a veces no hace absolutamente nada y como referente usan casi siempre el tema de la crisis en Venezuela, a donde la OEA pues prácticamente pues, no ha funcionado tanto que digamos. ¿Cómo ves tú esta visita al candidato priista a Nuevo León y coincides o no con lo dicho con nuestro colega Alejandro? Yo estoy de acuerdo un poco en parte en lo que dicen acerca de la OEA. Lo veo como un movimiento político de Adrián de la Garza para encender alarmas frente a la OEA, para que observe lo que él, según él, está pasando en México. Pero yo no me distraería tanto en la OEA, yo me iría un poco más hacia México. ¿Qué está pasando? Y lo hecho por Adrián de la Garza y los otros candidatos que están usando tarjetas similares deben ser observados y sancionados, sí, si así procede. Sí. Y si se trata de compra o coacción del voto, que se castigue. Lo que tampoco podemos permitir es que el presidente señale a dos candidatos y no lo haga de la misma forma, con nombre y apellido, para los otros candidatos. Si su defensa es por la democracia, no hubiera diferenciado entre partidos y los hubiera denunciado a todos. No podemos dejar de ver la gravedad de esta situación, no podemos dejar de ver la gravedad del uso de una fiscalía supuestamente autónoma para cumplir sus fines electorales. Podrán tratar de defenderlo, me queda claro, pero están actuando al puro y viejo estilo priista. Y al mismo tiempo, el presidente acepta estar cometiendo un delito electoral.
Así que yo no me iría tanto ahorita por la OEA, sino esperaría un ejercicio autocrítico de Morena, sobre todo si quieren o no transformar al país, y no en una lealtad ciega que no construye, porque no se trata de defender lo indefendible por consigna, se trata de que todos, Adrián de la Garza, Clara Luz, quien me digas, cumplan la ley. Ese es el fondo de todo esto. Bien, a ver, ¿coincides con esta lectura, Ana? ¿Cómo lo ves tú? Em, yo diría, en efecto, la Organización de Estados Americanos, en teoría, pues está creada para vigilar, entre otras cosas, los valores de la democracia en todo el continente, ¿no? Desde México hasta el Cono Sur. Pero el hecho de que ya ha sido siempre muy polémico, quienes estudian relaciones internacionales lo saben también, la presencia de la OEA en Washington, D.C., el financiamiento principal por parte de Estados Unidos, etcétera, etcétera, ha generado y levantado las cejas de muchos gobiernos latinoamericanos que ven a este organismo multilateral como pues, un apéndice del gobierno del Departamento de Estado estadounidense en la región. ¿Cómo lo ves? Sí, en la parte de lo internacional, sin duda, a ver, o sea, sí puede ser un garante, pero una vez que se han agotado todas las instancias nacionales, ¿no? Y que incluso hay, pues, en todos los países, ¿no? Una serie de instancias para poder revisar que la democracia esté como siendo efectiva o no, ¿no? Dentro de los países. Y la OEA, sin duda, bajo el mandato de Luis Almagro, ha sido todo menos neutral, menos garante de la democracia y todo lo contrario. O sea, en realidad se ha puesto en contra de la democracia, en el caso más reciente que fue en el de Bolivia y en el más escandaloso, me parece, ¿no? Pues en el sentido de que fue y a través de su intervención se definió un resultado electoral, ¿no? Que después distintas instituciones como el MIT, por ejemplo, dijeron mediante un estudio que había sido errónea y que además, pues bueno, ahora Janine Áñez está en la cárcel por los delitos electorales que cometió en Bolivia, ¿no? Entonces, bueno, yo que Adrián de la Garza me pondría a pensar un poquito más a quién acudo para pedir ayuda, pero además de eso, pues bueno, finalmente ha habido incluso análisis académicos importantes de gente que estudia los temas internacionales. Me recuerdo muy particularmente de Natalia Saltalamaquia, que es una académica del ITAM, experta en América Latina, que ha denunciado por muchos años esta falta de neutralidad de un organismo internacional como la OEA y lo que implica en el escenario internacional y el intervencionismo que eso generaría, ¿no? Entonces, por ese lado, tendríamos esa parte, ¿no? Lo de Israel también de los últimos días es lamentable, es increíble cómo un secretario general de un organismo internacional puede dar una postura tan llana ante un conflicto armado y además pretendiendo que representa a otros países, justificándolo con que es un socio estratégico Israel de América Latina, o sea, como asumiendo que el dinero que invierte Israel en los países latinoamericanos genera el apoyo, o sea, verdaderamente catastrófico. La verdad es que la permanencia de Luis Almagro dentro de la Organización de Estados Americanos es terrible. Ojalá que pronto se vaya por el bien de la democracia en América Latina, ¿no? Y nada más para tocar el tema que mencionaba José Ignacio, ¿no? Sobre el tema en México. Yo creo que hay un montón de aristas, ¿no? Digo, no me alcanza el tiempo ni es el tema para mencionarlo, pero quisiera aprovechar para hacer la mención de que muchos casos de los que se han mencionado en medios, ¿no? La ley no prohíbe entregar, ni siquiera entregar, pero además no prohíbe anunciar tarjetas. Lo que prohíbe es entregar una tarjeta pretendiendo que a cambio de eso se va se está condicionando el voto, ¿no? Y se han hecho muchas interpretaciones mediáticas suponiendo que las tarjetas que se anuncian de manera genérica como política pública, pues son un delito tal cual, y entonces con eso asumen que todos somos iguales, ¿no? O que todos los candidatos son iguales, y pues justifican las acciones de Adrián de la Garza. Yo creo, digo, habrá que revisarlo, ya lo revisarán las autoridades correspondientes, con base, por cierto, en la denuncia de Samuel García, que es el otro candidato en Nuevo León por parte de Movimiento Ciudadano, pero específicamente, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que se ha hablado mucho en Miguel Hidalgo, pues ni siquiera ha habido una entrega de tarjetas a la ciudadanía y han puesto este caso de manera equiparable y han dicho, es que ¿por qué no se hace? Bueno, porque no hay, es muy importante, creo, no perder esa perspectiva y sobre todo porque si ya estamos hablando de temas de intromisiones a la democracia, pues no pueden darse a la ligera ni pueden tomarse de esa forma. Sí. A ver, quería leer el tuit que mencionaban de Luis Almagro, rapidísimo, Aurora. El tuit tal cual dice textual: hablé con el subdirector general del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel acerca de la situación en Israel. Condenamos los ataques de Hamas con misiles a población civil y reconocemos el derecho legítimo de Israel a defenderse y defender a su pueblo.
defender su pueblo. De hecho, está hasta escrito con faltas de redacción. Esperamos pronto retorno de paz y con ello el restablecimiento de la estabilidad. Pues sí, la verdad es que él no tiene por qué estar hablando en plural, ¿no? Porque de hecho este organismo pues habla sobre temas hemisféricos y realmente no sobre otros temas. Y tampoco está tomando una postura a nivel del continente americano, sino pues debería decir que es una postura personal. Y en efecto ha sido muy polémico Luis Almagro al frente de esta organización, también muy polémica, Aurora, pero una organización que al PAN le gusta acudir y ya acudió en varias ocasiones, varias figuras del PAN también para hablar de temas de democracia. ¿Cómo lo ves? Pues independientemente de la actuación que haya tenido la OEA o la postura que podamos tener respecto de su forma de actuación, creo que Adrián de la Garza está en todo su derecho de acudir a la instancia que considere necesaria y sobre todo pensándolo en un contexto en donde las instituciones electorales están siendo completamente señaladas en el país. Pero creo que el punto central aquí es que el presidente está entrometiéndose en la contienda electoral y que como no pudo estar en la boleta, pues está metido completamente en el proceso electoral haciendo este tipo de señalamientos sobre la cuestión de las tarjetas que como ya se ha indicado, debería de haber señalado en este caso en un ámbito o en aras de atribuir a una cuestión democrática pues a todos los que estén involucrados. Y lo que se me hace interesante aquí es que tenga que salir el presidente a denunciar para que entonces sí se tomen en cuenta denuncias que se supone que ya existían en la materia. Y la otra cosa que también es que ¿por qué entra la Fiscalía General de la República cuando no es la instancia que tiene las atribuciones? En todo caso, por ser una elección local, tendría que estar la Fiscalía especializada en materia de delitos electorales de Nuevo León, que es a quien le competiría dar atención y resolución a estas denuncias. Y por otro lado, pues demuestra el interés particular del presidente de Nuevo León y su desesperación ante un Morena y una candidata de Morena que no está teniendo buenos resultados y que al final de cuentas, pues la radicalización de estas medidas pues es preludio de la tragedia que viene avisorando desde hace varias semanas. Y lo que me preocupa aquí es que el presidente actúe más como coordinador de campaña de Morena que como jefe de Estado. No le interesa ni el proceso, ni incumplir la norma electoral, ni violar la Constitución, porque al final de cuentas lo ha admitido flagrantemente que está metido en el proceso, y eso es algo que no podemos permitir, y yo creo que ese es el punto central de la discusión, más de irnos a los órganos internacionales o no centrarnos en qué es lo que está pasando en Nuevo León, cuáles son las instancias a las que una compete la atención de estas denuncias, y dos, que seamos parejos, y si se va a cumplir la norma, que se cumpla, pero para todos. O sea, el punto aquí es que se cumplan las normas electorales y que se cumplan por parejos, se hagan cumplir parejamente. Bien. ¿Alguien quiere cerrar rapidísimo este bloque? Si no, a ver, adelante, Alejandro. No, simplemente aclarar que cuando el presidente tomó protesta de su cargo, juramentó cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y la Constitución prohíbe la compra y la coacción de voto. Y ni el presidente ni ningún ciudadano tiene por qué tolerar estas prácticas que tienen que quedar en el pasado. Son prácticas fraudulentas que alteran la voluntad popular. Entonces también a partir de eso hay que diferenciar una cosa, porque también es cierto que hay de tarjetas a tarjetas, como dijo Ana. Unas, como la de Adrián, son un pagaré, una promesa de dádiva a futuro. Es decir, si votas por mí, yo te deposito un monto de efectivo. Y esto sí es equiparable a compra de voto. Y otras que sí se permiten son un tipo de publicidad partidista que sellan compromisos genéricos, abstractos, de campaña que se traducirían en política pública. Si hay de Morena o de cualquier otro partido estas que son dádivas a futuro, que se sancionen de igual manera como tienen que ser sancionadas la de Adrián de la Garza. Por cierto, el presidente de la mañana se refirió justamente, dijo que sancionen todas las que tengan que sancionar y hubo por ahí varias denuncias, también ahora ya de Morena, a varios candidatos del PAN, también por tener tarjetas en ese sentido. José Ignacio, rapidísimo porque nos va el tiempo, levantaste la mano. Sí, solo rápido. También prometió cumplir las leyes electorales, ¿no? Y esta parte se la está saltando. Entonces tampoco podemos nada más irnos hacia un lado. Y por el otro lado, no es lo mismo en la mañanera decir las cosas con nombre y apellido a decir ahora a cualquiera que se busque. Creo que el peso específico de haberlo dicho en la mañanera, la forma en cómo lo hizo sin haber tenido todavía las pruebas o que ya se haya sentenciado por parte de la autoridad competente, se me hace que es un exceso.
Bien. llama mucho la atención cómo están más preocupados en la acusación del delito que del delito en sí. Bueno, déjenme hacer una pausa, Hay recuperamos que este proteger las tema. dos. Les prometo que recuperamos este tema la semana que viene porque tenemos que hacer una pausa, ya nos brincamos, tomamos 2 minutotes del siguiente bloque. Hacemos una pausa y al regresar, pese a la paridad alcanzada en el Congreso y el gabinete, la diferencia de salarios entre mujeres y hombres todavía persiste en México. Con este tema regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Como nunca antes, el Gabinete Federal es paritario. 9 mujeres encabezan alguna Secretaría de Estado en México. En diciembre pasado, el presidente López Obrador dijo que nombrar a mujeres para cargos de la Administración Federal no era una cuestión de cuotas, sino de que en el servicio público debe haber hombres y mujeres por igual. Pero esta paridad no ha bajado, como dice el presidente, en los cargos de mando. Sigue la disparidad en el número de mujeres, pero también en su salario. Veamos el contexto. Aunque en diciembre de 2018 México logró un Congreso paritario y un gabinete federal integrado por la mayor cantidad de mujeres en la historia, en la administración pública federal la brecha salarial entre hombres y mujeres se mantiene. Del 1,5 millones de personas que trabajan en administración pública federal, el 49.6% son mujeres y el 50.3% hombres. Entre ellos, la diferencia salarial llega a ser de hasta el 26%. Según el informe Mujeres más allá de la foto del Instituto Mexicano para la Competitividad, por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer percibe en promedio 74. Esto pese a que el gobierno federal cuenta con tabulador de sueldos. Para el informe se analizaron más de 290 instituciones del gobierno federal, poniendo especial la atención en el puesto y el nivel de ingresos de más de 168,000 personas que trabajan en las secretarías de Estado. Aunque 9 de las 19 secretarías son encabezadas por una mujer, no hay representación equitativa en el resto de los cargos y las mujeres están subrepresentadas en los puestos directivos, lo que representa un impacto en los ingresos que reciben. 30% de las direcciones generales son ocupadas por mujeres y el porcentaje baja a 28% en las jefaturas de unidad. En marzo pasado, el Senado de la República aprobó diversas reformas para garantizar la igualdad salarial para hombres y mujeres en México. De ser ratificadas por la Cámara de Diputados, las instituciones públicas, privadas y sociales deberán tramitar un certificado de igualdad laboral de género y no discriminación para acreditar que cuentan con prácticas de igualdad y no discriminación que favorezcan el desarrollo integral de sus personas trabajadoras. Punto y contrapunto. Último tema a discutir esta noche. ¿Cómo lo ves, Ana? Tú como feminista también, eres una mujer que ha defendido el tema de la paridad. Evidentemente, pues la paridad de repente pues tiene sus límites, ¿no? Y incluso algunos países, sobre todo los escandinavos, lo platicábamos el viernes pasado, hicimos una mesa especial sobre este tema, sobre la paridad de la 56 legislatura en México y los temas que de ahí salieron, 65 legislatura, perdón. Y prácticamente había una panelista que decía, no, bueno, es que los países escandinavos ya han demostrado que la paridad tiene límites. Y sí, en efecto, la paridad no logró hacer que los roles de género cambiaran, ¿no? Entonces hay posiciones de gobierno que siguen estando como muy genderized, sería en inglés, o muy segmentadas para mujeres y trabajos que son prácticamente que no ha podido cambiar el rol de género para hombres, ¿no? Y el Estado, suecos, danés, finés y demás, pues no ha podido cambiar eso. Aquí en México estamos viendo el tema de la disparidad salarial. ¿Cómo arreglarla? Híjole, pues efectivamente el tema de paridad es complejo por muchas situaciones. Primero porque pues la paridad no implica perspectiva de género, ¿no? También lo hemos hablado en este espacio y en otros. Y bueno, o sea, es decir, el hecho de que haya más mujeres en los cargos y en la toma de decisiones no tendría por qué implicar decisiones o lugares más feministas. Luego algunas personas decían, no, pues es que tenemos que buscar que las mujeres que lleguen sean o tengan perspectiva de género o tengan, digamos, sean afines al feminismo, ¿no? Y la realidad es que no, yo creo que no. Yo creo que la paridad es necesaria per se y que las mujeres tenemos derecho al acceso igualitario a los cargos independientemente de nuestra ideología política y por más que a mí me encantaría que pues las mujeres feministas estemos en los cargos, la realidad es que los derechos son para todas independientemente de sus maneras de pensar y que por otro lado la exigencia de la perspectiva de género debe ser no solo para las mujeres, sino para las personas en general como servidoras públicas, entendiendo que la perspectiva de género es parte de una perspectiva de derechos humanos y que, pues bueno, por lo menos en el ámbito público, pues el Estado es garante de estos, ¿no? Entonces, en general, me parece que esa debería ser la lectura.
Y sobre este tema específico de la disparidad salarial, bueno, leí el informe del IMCO, ¿no? Que por cierto, dentro de su mismo consejo directivo tiene una gran brecha de género, porque de los 20 integrantes solo hay una mujer, que es María Amparo Casar, otros que son, por ejemplo, Claudia X González, Jaime Saludowski, etcétera, Servitje. Pero bueno, eso nos da cuenta de que específicamente hay una gran complejidad en llegar a la paridad y que también tenemos que entender que son procesos pues de largo aliento, ¿no? Por supuesto, como feminista, me parece que es importantísimo que vayamos poniendo el dedo y que creo que es muy importante, por ejemplo, que se revise de manera puntual, ¿no? Ellos en el estudio lo que comparan es, bueno, de manera general hay varias comparaciones, pero una es que comparan el número de mujeres que están dentro de un cargo, ¿no? Un nivel salarial y un nivel de mando versus el otro. Y bueno, pues sí, efectivamente hay una brecha importante que pues se tiene que ir cerrando. Y yo creo que la única manera es mediante la voluntad política y o las acciones afirmativas para que pueda ser por ley. Es bien difícil esta implementación de las acciones afirmativas. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el proceso Sí. electoral actual, donde se exige que los partidos tengan estas ambas, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, en la Ciudad de México también de que entonces no se sabe si las coaliciones o los partidos son quienes tienen que tener paridad. Eso como deja a De algunas acuerdo. personas de derechos políticos. Es un tema muy complejo. También sabemos que en el sector privado las mujeres ganan el 79% en México de lo que ganan los hombres, entonces también es importante revisar ambos casos y pues ir avanzando, ¿no? Yo creo que finalmente Bien. visibilizar estos temas siempre va a ser importante. Y mira, no nada más en el tema de paridad, que también, que evidentemente pues es el objetivo que el movimiento feminista institucionalizado se puso y que logró, digamos, en el 2018, sino en otros temas también de género, como la presencia de personas de la diversidad sexual en candidaturas. Varios partidos han puesto y han cumplido con la normativa del INE y con el tribunal, pero hay otros que no, entre ellos Morena, que tiene muy poquitos, es el partido que tiene menos candidaturas LGBT comparado con Movimiento Ciudadano o comparado con, digamos, no lo estoy comparando con el PAN tiene una mujer trans solamente, ¿no? Y Alejandro hace así, pero bueno, ¿cómo ves el tema de la disparidad de salarios? Voy ahora contigo, Aurora. ¿Cómo se puede darle la vuelta a esto? Porque en efecto sí se ha ganado mucho, ¿no? Presencia en los congresos, presencia ahora también en los locales, 15 candidatas a gobernadoras, perdón, 8 candidatas a gobernadoras en este proceso electoral donde hay 15 gubernaturas a renovarse, pero en los mandos medios sigue ocurriendo pues este tema que es de discriminación, punto. Sí, pues es que justamente ese es el gran reto de la paridad, ¿no? Hacer un salto de lo cuantitativo a lo cualitativo, que yo identifico como el gran reto de qué es lo que sucede con la paridad en distintos ámbitos, social, económico y político. Y en ese sentido, o sea, creo que lo difícil ha sido esta instrumentación de las políticas de paridad como de estas acciones afirmativas que no ha habido, y eso hay que decirlo, no ha habido otra forma de garantizar, al menos en el ámbito de lo político, una participación de las mujeres, y no ha sido gracias a la instrumentación de las cuotas de género en nuestro país y posteriormente una reducción enorme de la brecha de género gracias a la implementación del esquema de paridad en nuestro país. Si vamos a hablar del tema de brecha, de desigualdad económica en los cargos del gobierno federal, pues nos habla todavía de esos techos de cristal que siguen existiendo en los distintos niveles, porque si bien es cierto que en el ámbito político estos techos de cristal están con esa imposibilidad de las mujeres que ya están en los cargos de elección de tomar espacios de toma de decisiones, en el ámbito también de lo salarial vemos, por ejemplo, en este estudio del IMCO, que esta diferencia de que en promedio se gana, la mujer percibe 74 pesos contra el hombre, lo que ganan los hombres, y en este caso es una diferencia de 26%. Y cuando nos vamos a los puestos de dirección general encabezados por mujeres, en el caso de la Secretaría de Turismo, pues el 5% de los puestos directivos es ocupado por mujeres, y en el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ejemplo, de cada 10 mujeres de unidad, solo 2 son mujeres y ocupan únicamente el 30% de los puestos directivos. Algo que me gustaría también retomar es lo que señala el Foro Económico Mundial en su Gender Gap Report de este año, donde menciona que México está posicionado en el ranking, en el número 122 en el aspecto económico, justamente hablando de la cuestión de oportunidad económica para las mujeres,
donde solamente se ha reducido el Sí, 59% de la brecha de desigualdad en este aspecto y solamente el 49% de las mujeres adultas en el mercado laboral, eh, digamos, son las que participan en el mercado laboral y un bien, tercio está empleada en trabajos de medio tiempo. Entonces, todavía falta como mucho trabajo para poder cerrar estas brechas de desigualdad. Creo que sería un gran paso que en Cámara de Diputados se apruebe, termine de aprobar esta iniciativa de y acuerdo. que se pase de la voluntad política a los hechos, porque la voluntad política como que no nos ha funcionado mucho en este país en materia del avance de las mujeres. De acuerdo. Y fíjate que recientemente el Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México tenía campañas aquí en la Ciudad de México para que las mujeres denunciaran algún despido por embarazo, una realidad que sigue ocurriendo en este país todavía en el siglo Totalmente. XXI, en 2021, y en la capital, pues más liberal y con más derechos que hay en todo México. José Ignacio, ¿cómo ves este tema tú? Bueno, creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho en la mesa y en la introducción. Solo una pequeña acotación a Ana. Me parece que se refieren, estamos hablando del IMCO. El IMCO lo dirige Valeria Moy y María Amparo Casares, Mexicanos contra la Corrupción. Entonces, No, hablo del quizás Consejo ahí... Directivo del IMCO. De la mesa directiva del INCO, del Ah, grupo de El el asesores. Consejo ok, Directivo son 20 ok, personas, de las cuales solo hay una Una mujer, que mujer. es María ok, Amparo. La directora general es Valeria, a quien le ok, Bien, saludo. ok, perfecto. Ahora, sobre de todo lo demás, estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho, porque la paridad de género claramente no se trata de un tema numérico y de cuotas, se trata de igualdad en salarios, igualdad en toma de decisiones, en acceso a puestos clave, pero para esto es muy importante que se necesitan políticas de Estado, o sea, se necesitan apoyos a las mujeres, como las extintas estancias infantiles, o sea, necesitamos poderle brindar a las mujeres diferentes mecanismos de apoyo para que puedan ejercer sus carreras, porque necesitamos que la intención de igualdad se convierta realmente en todos los niveles, propiciando todos los mecanismos necesarios para que las mujeres puedan acceder también a estos puestos. Creo, y esto tú lo dijiste el otro día en un foro, y se me hace sumamente importante, que en este y en otros temas se habla de la verdadera igualdad hasta que la dignidad se haga costumbre y ya no sea un tema más que tratar. Y el tema de las mujeres, el tema de la paridad de género, el tema de perspectiva de género, tiene que ser un tema que eventualmente bien. ya no se tenga que hablar. Bien, de hecho lo dije, fíjate, lo dije en la mañanera del 17 de mayo, a la que me invitó el presidente López Obrador para hablar de los temas de la diversidad sexual, y lo repetí en ese espacio en Twitter Spaces. Estoy haciendo pláticas, diálogos con personas candidatas LGBT de todos los partidos, así que si nos estás viendo, mándame un tweet porque quiero platicar contigo, quiero que nos cuentes qué significa ser una persona candidata LGBT en este 2021 en México. Finalmente, Alejandro. Y nomás para evitar, sí desaparecieron las estancias infantiles porque había mucha corrupción y había una Pero no han sobreregistro desaparecido. de niños, digamos, de niños Desapareció gasparines, el porque no fideicomiso, ¿no? existían en estas estancias infantiles y ahora se convirtió en un programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños hijos de madres trabajadoras, en donde recibe directamente la madre o la cabeza de familia la beca para decidir soberanamente en dónde podría permanecer su hijo mientras ella está en el espacio profesional y así poder conciliar los tiempos familiares con los tiempos profesionales. Yo creo que el estudio es bueno, oportuno, qué bueno que se hizo porque siempre hemos estudiado el sector privado, pero poco el público en materia de género. Ha habido avances importantes como el gabinete paritario, eso yo creo que es un hito importante, pero efectivamente esta cultura de la perspectiva de género tiene que ir impregnando hacia abajo, hacia los mandos altos y hacia los mandos medios de la administración pública federal. Creo que es un buen aporte del IMCO. Pero efectivamente creo que también hay buenas noticias en este estudio. Por ejemplo, que la representación o la participación de las mujeres en el trabajo del sector público sea prácticamente paritaria. Entonces, en lo que hay que trabajar es en una mayor paridad en los cargos de decisión, en los cargos de mandos. Ahora, también hay que decir que si bien hay deficiencias y retrasos en el sector público, está más avanzado que en el sector privado. Solo basta decir que la participación en el sector privado de las mujeres es alrededor del 37%, de acuerdo a un estudio de McKinsey & Company. Y, por ejemplo, mientras que tenemos un gabinete paritario,
los comités ejecutivos de las empresas en México solo tienen 10% de presencia femenina. Bien. Incluso la revista Expansión, en un análisis que hace de las 100 empresas calificadas como más importantes de México, reporta que solo 2 mujeres de estas 100 empresas eran directoras generales. Y un caso elocuente es el que ya dijo Ana sobre precisamente el IMCO, su consejo directivo, y aquí fue una injusticia por parte de Ana porque no es de los 20 espacios, no es solo María Amparo Casar, sino son 2 mujeres que son Gabriela Hernández, y ahí también está pues predominado por hombres. Está Luis de la Calle, Claudio X González, Jaime Zabludovsky, Daniel Servitje. Digamos, efectivamente es algo que hay que poner sobre la mesa. Bien. Y qué bueno que sea el IMCO con este consejo directivo y las mujeres del IMCO quienes están dando esta batalla. Bueno, pues ya saben, los de Mexicanos, si quieren invitar a Ana, que inviten a Ana a su consejo también, que Ana quiere participar. Bueno, déjenme hacer una pausa. Hacemos una pausa y regresamos para despedirnos de las y los panelistas de esta noche con la paparrucha. No te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. Ayer inició la vacunación contra la COVID-19 de las mujeres embarazadas en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Aunque por ahora solamente se está vacunando a las personas que tengan 9 o más semanas de embarazo y que residan en esa alcaldía, se hizo viral la siguiente imagen asegurando que el registro está abierto a todas las mujeres entre 18 y 50 años. Pero ojo, es una paparrucha, es una noticia falsa, es una fake news. La vacunación solamente está abierta para personas embarazadas mayores de 18 años. Las personas embarazadas de todo el país pueden preregistrarse en la página de mivacuna.salud.gov.mx. Ayer mismo el subsecretario Hugo López-Gatell aclaró que no es necesario presentar algún documento que demuestre el embarazo para recibir la vacuna. La Secretaría de Salud informó que todas las opciones de vacunas disponibles en México se aplicarán a las personas embarazadas. Recuerda que la vacuna no impide que inicies la lactancia materna y que los efectos secundarios como dolor en la zona de la inmunización, cansancio o dolor de cabeza pueden suceder como a cualquier otro grupo de la población. Además de esta vacuna, en México se sigue aplicando la primera dosis de la vacuna a quienes tengan entre 50 y 59 años, así como la segunda dosis a las personas mayores de 60 y a personas rezagadas. Hasta el momento se ha inmunizado a un total de 10.702.000 adultos mayores en todo México y 1.213.000 personas de 50 a 59 años han recibido ya la primera dosis. Mientras nos llega el turno de vacunarnos, hay que recordar que la mejor forma para prevenir contagios es lavándose las manos bien y con frecuencia, procurando mantener la sana distancia. Y si sales o vas a estar en espacios cerrados con mucha gente y no ventilados, sigue utilizando el cubrebocas. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Soy Genaro Lozano. Nos vemos por acá todavía mañana, viernes, con la mesa de viernes. Gracias, José Ignacio. Qué gusto verte de nuevo. Gracias, Aurora. Bienvenida. Gracias, Ana, que por acá. Y gracias, Alejandro. Nos vemos por acá el martes de la semana que viene. Por lo pronto, descansa. Muy buenas noches.